Hola amigos, el gobierno, con la complicidad del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, se propone regularizar y dar nacionalidad española a más de 700.000 inmigrantes. En principio eran medio millón de inmigrantes y ahora han decidido ampliar a 700.000 inmigrantes ilegales nuevos que van a adquirir la nacionalidad española y van pues a regularizar su situación, llegando a tener los mismos derechos que el resto de los españoles. Y bueno, esto hay que mirarlo en un contexto de que tenemos unas cifras de paro enormes, no hay trabajo en España, hay mucha precariedad, hay mucha gente, muchos españoles que lo están pasando muy mal, que no llegan a fin de mes, que necesitan, por ejemplo, una operación quirúrgica o un tratamiento médico y no se les concede a su debido tiempo, o que necesitan una ayuda de dependencia y no se las concede porque para esto no hay dinero. Y tampoco hay dinero pues para vivienda y para muchas necesidades las cuales no se disponen para los españoles. Pensar, por ejemplo, que ahora tenemos problema de vivienda, que hay más demanda que oferta. Es decir, que no hay vivienda disponible para ser ocupada y habitada en España. Y si ahora regularizamos a 700.000 inmigrantes más, imaginaos los problemas. Estos 700.000 inmigrantes más también van a hacer uso de los servicios públicos sanitarios, los cuales no han cotizado nada, no han pagado ningún tipo de impuesto y se podrán acoger, los van a utilizar y esto va a hacer que los servicios sanitarios aún sean mucho más peores. Trabajo no van a encontrar porque no hay. Muchos españoles se tienen que marchar fuera de España porque España trabajo no hay. Y vivienda, ¿a dónde se van a alojar? Entonces, pues, se meterán a ocupas, que es una actividad que para mí es delictiva y que la consiente mucho el gobierno y demás partidos, con excepción del partido político Vox. No hace mucho que Pedro Sánchez fue a Mauritania y dijo que iba a crear 250.000 puestos de trabajo para los mauritanios. Y bueno, teniendo en cuenta también que la inmensa mayoría de esta inmigración ilegal son de muy bajo nivel cultural y no tienen ningún tipo de preparación laboral en su inmensa mayoría. Y esto es a lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto interesa que haya más delincuencia, más malestar, para así pues tener más controlada a la población a través del miedo. Esto es lo que les interesa a Pedro Sánchez, al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, que lo que en el fondo buscan son una serie de políticas dictatoriales, lo que es la Agenda 2030. Se han opuesto a esto, a esta regularización de inmigrantes, el partido Vox, el partido de Santiago Abascal, porque ve que no es bueno para España. Va a empeorar los servicios sanitarios, va a poner aún más difícil el mercado de trabajo, con lo cual va a generar mucho más malestar social, que es lo que están buscando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para tener más controlado a la población española aplicando políticas dictatoriales. Va a haber más delincuencia también, porque esta inmigración, una vez regularizada, pues si no encuentran trabajo, no encuentran alojamiento, pues se van a dedicar a delinquir, a robar o a hacer lo que les dé la gana. Y esto pues beneficia al Partido Popular y al Partido Socialista, que le interesa pues hacer unas leyes restrictivas, opresoras, para tener más controlada a la población española. Y además también están buscando algo, están buscando sus votos, porque la inmigración o la población de origen inmigrante que ya tiene la nacionalidad española, ¿a qué partidos vota? Básicamente votan al Partido Socialista o votan a Sumar, los comunistas, o votan a Esquerra Republicana, en fin, que votan a los partidos que más les han favorecido. Y de lo cual, pues, el Partido Popular también se está apuntando
a este carro. Claro, ¿esto va a ser bueno para la sociedad española? Yo personalmente creo que no. Fijaos una cosa, regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. Las primeras se hizo con Felipe González, que regularizó a 100 y pico mil inmigrantes. Luego, José María Aznar, que creo que regularizó aproximadamente a unos 400.000 inmigrantes. Luego, José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a poco más de 600.000 inmigrantes. Y ahora Pedro Sánchez quiere hacer la mayor regularización masiva de la historia, con más de 700.000 inmigrantes ilegales a los cuales va a dar la nacionalidad española. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues ha pasado que han subido más los impuestos. Los recursos sociales se han dirigido más bien a la inmigración. Se subvenciona toda la inmigración en vez de a los nacionales, porque a la inmigración se los considera más vulnerables, no quieren trabajar. Se les da, pues, servicio sanitario gratis. Se les busca plaza en las escuelas, tienen los comedores escolares gratuitos, transporte gratuito, y también se les facilita, pues, la vivienda social, subvenciones al alquiler o acceso a la vivienda social, en perjuicio de los españoles. Y los españoles desde entonces no hemos ido a por mejor, todo lo contrario, hemos tenido menos acceso a los servicios sociales y al mismo tiempo tener que pagar más y más impuestos. Y el trabajo, lógicamente, se nos ha puesto mucho peor. Yo me acuerdo de la crisis del año 2008, yo trabajaba en la construcción, millones de albañiles fuimos arrojados al paro. Luego nos tuvimos que buscar otras alternativas laborales, que ya fue muy difícil conseguirlo. Y cuando veías, por ejemplo, que había a un negro o un moro trabajando en una empresa municipal, de barrendero, por ejemplo, o de mantenimiento de los espacios urbanos, me estaba preguntando, ¿este señor por qué está aquí, si ni es del país? Yo soy español, tengo hijos a mantener y no tengo trabajo. Y esto me indigna mucho. Pues mira, las leyes se han hecho que, pues, incluso tenga muchos más derechos que los propios españoles, porque la práctica es así. Aunque se les den los mismos derechos que los españoles, en la práctica perciben mucho más derechos que los propios españoles, porque son los que más se benefician. Y además, poco aportan, que cotizan, ¿qué impuestos pagan? Y reciben muchas ayudas. Estos inmigrantes reciben ayudas que en muchos casos superan el salario normal de un español. Y hablemos, por ejemplo, de los menas. Cada vez se reciben más menas. Muchos falsean la edad y nos salen muy caros. Porque fíjate una cosa, el juez Emilio Calatayud ya hace tiempo dijo que el coste mensual por mena al Estado español eran unos 7.000 euros, pero no hace mucho la consejera de no sé qué, de Bienestar Social, no sé qué, de algo aquí, de la Comunidad de Madrid, la consejera de Isabel Díaz Ayuso, manifestó que en Madrid un mena costaba a la Comunidad de Madrid 13.000 euros mensuales. 13.000 euros mensuales, un mena al mes. Más dinero de lo que perciben cualquiera de nuestros jubilados en todo un año, después de toda una vida de trabajo y de haber cotizado. Hay dinero para la inmigración. No hay dinero para los españoles. Hay mucho dinero para los menas, para atender a la inmigración. No paren de venir, pues, en cayucos o en pateras inmigrantes a Canarias, por ejemplo, y a otros lugares de España, que detrás tienen las mafias. No paran de venir con el visto bueno, el consentimiento del gobierno de Pedro Sánchez y también del partido de la oposición de Alberto Núñez Feijóo. Y estos inmigrantes, cuando llegan aquí a España o en Canarias, por ejemplo, se les paga el billete del avión, se les pagan los hoteles, que no son hoteles baratos, son hoteles de categoría, hoteles de lujo, hoteles de los más caros. Se les paga la comida, se les da vestido, se les da pagas.
y se les ayuda en todo, servicios médicos, servicios de alojamiento, servicios de entretenimiento por parte de las ONGs, que las ONGs de estas que están con el tema de la inmigración reciben muchísimas subvenciones del gobierno español, subvenciones que vienen del dinero que os están robando con vuestros impuestos, no lo olvidéis. En esto también entra, por ejemplo, la Cruz Roja. Los que trabajan en la Cruz Roja les va de maravilla esta invasión inmigrante porque les proporcionan los trabajos, unos enchufes en los que están muy bien pagados. Entonces, se dejan aquí en España a su libre albedrío, se distribuyen en determinados lugares de la península, que uno se pregunta, pues, ¿en qué nos beneficia esta inmigración? Porque los políticos, Pedro Sánchez, el Partido Popular, los separatistas también, no explican lo que nos va a costar. El malestar que va a causar, por ejemplo, en colapsar los servicios sanitarios, los problemas que va a traer en el empleo. Nos va a resultar cada vez más difícil encontrar un empleo. Además, algunos empresarios con muy pocos escrúpulos también les va a ir bien esta invasión inmigrante porque van a poder pagar sueldos muy bajos. Y así nos hará que España sea una sociedad cada vez más pobre. Esto los políticos no lo explican. Hay muchísimo gasto en menas, de varios miles de euros al mes. Muchísimos gastos de la inmigración, de pagárselo todo. En darles pagas, porque el gobierno les va a tener que dar pagas. No van a encontrar trabajo y no van a encontrar lugar para alojarse y el gobierno les va a tener que dar pagas que salen del dinero que nos están robando con nuestros impuestos, que cada vez son más grandes estos impuestos. Por tanto, esto no resulta beneficioso para España. Además, en su inmensa mayoría provienen de África, que son de otra mentalidad muy distinta a la de los españoles, con lo cual no se van a integrar. Y por ejemplo, las gentes de África son muy machistas, maltratan y oprimen a las mujeres, que las ven prácticamente como animales y que no pueden tener derechos. Y esto pues es la mierda que se va a acumular en España. Quiero decir que cada vez vamos a por peor y cada vez hay más delincuencia. Cuanto más inmigración ha habido en España, más se ha disparado exponencialmente la delincuencia. Y ahí están las cifras, y esto todo el mundo lo sabe, porque antes se podía pasear tranquilo por las calles, y ahora viendo tanta inmigración por todas partes, pues la gente ya no va tranquila y además va con miedo. Bueno, pues esto es porque tienen mal propósito, porque estos políticos carecen de patriotismo, carecen de sentido común, carecen de propósito de hacer bien las cosas, de buscar primero resolver los problemas de los españoles, que son muchos, en lo sanitario, en el empleo, en lo de la vivienda. Los políticos traicioneros y irresponsables no piensan en cómo mejorar la calidad de vida de los españoles, sino todo lo contrario, cada vez la están empeorando más. Y esto al mismo tiempo haciendo que los impuestos suban cada vez más, porque hay más parásitos a mantener, una sociedad con más malestar, y el aparato productivo español cada vez va a tener más difícil tener que mantener a tantos parásitos, y los pensionistas se van a encontrar que las pensiones cada vez se van a devaluar más, porque no habrá suficiente dinero para seguir pagando pensiones y por tanto tendrán que percibir menos de pensiones. Y sin embargo, para los menas, que ya se cuentan por miles, hay un despilfarro escandaloso y que no nos aporta absolutamente nada, aunque los llaman sus niños. A estos menas y a los inmigrantes ilegales que llegan, ninguno de estos políticos que está favoreciendo esta invasión inmigrante se los llevaría a su casa, ni tampoco los mantendría. Están facilitando que de cara al futuro se pueda formar una quinta columna en caso que hubiera una guerra entre el Islam y la parte cristiana de Europa. O bien es como meter prácticamente el caballo de Troya que acabará destruyendo la sociedad española. Se les está dando un móvil, por ejemplo, a todos los inmigrantes que están llegando, pagado con el dinero que os están robando con vuestros impuestos. Bueno, con este móvil, que yo sepa, había un momento que llegó
una directiva, una especie de ley, una regulación, que obligaba a los móviles a llevar un geolocalizador para los casos de emergencia, saber la persona que pedía socorro en dónde se encontraba. Hoy día todos los móviles llevan un geolocalizador. Y esto ya se ve, por ejemplo, en el Google. Más o menos cada mes en Google os envía un informe del lugar donde habéis visitado, los kilómetros que habéis recorrido, los lugares donde habéis estado, para si queréis escribir una reseña y cosas así. O sea que llevando un móvil ya se sabe dónde está cada persona, sea español o sea inmigrante. Yo lo digo porque a los inmigrantes se les da un móvil. Entonces, con este móvil, instancias superiores, Ministerio del Interior, por ejemplo, puede saber dónde se encuentra cada inmigrante. Entonces, con uso de la inteligencia artificial, se puede saber, pues, por ejemplo, quiénes delinquen, cuántas veces han sido detenidos en comisaria, en qué lugares han hecho los robos, en qué lugares han ejercido violencia, por dónde se mueven, en dónde se aloja, aunque sea una vivienda de ocupas. Y en fin, tiene todos esos datos, pero no hacen lo que tienen que hacer, resolver la delincuencia, porque esto de que cada uno tenga un móvil es una buena cosa para poder rastrear a todo el mundo, poder ir siguiéndolos. Y si esto fuera en El Salvador, con Nayib Bukele, allí no consentiría la delincuencia. Y esto es algo que aquí en España pues se tendría que aprovechar. Todo inmigrante que delinca, que no quiera trabajar, que no busca trabajo, que sea un parásito, porque esto se pueda saber con el historial de rastreo que proporcione el móvil. Pues a este tipo de inmigrante se le tendría que, como dice Vox, billete de vuelta al lugar de donde proveía. Y si era un delincuente, pues a la cárcel y con penas muy duras para que en España no haya delincuencia. Personalmente veo que esto no es bueno. Y ya tenemos pues lo que hemos aprendido de todos estos años, desde Felipe González, desde José María Aznar, desde José Luis Rodríguez Zapatero, que se regularizaron a muchos cientos de miles de inmigrantes. ¿Y qué aportaron de bueno? Bueno, ahora una parte de la población laboral española que es inmigrante. Me parece que las estadísticas dicen que aproximadamente entre el 15% de la fuerza laboral española es inmigrante, lo cual les va a dar derecho cuando se jubilen a una pensión. Pero ha supuesto más gasto social, más parásitos a mantener en todo tipo de ayudas. Ayudas, por ejemplo, del tipo de ingreso mínimo vital. Y que la sanidad se sature cada vez más y haya un servicio sanitario peor. Y que los impuestos suban más, porque hay que mantener a más parásitos. Y cada vez hay más gasto social. Y esto es lo que ha conllevado la inmigración. Y no va a conllevar nada bueno. Pero bueno, también están buscando, como esto que llaman el pan calergi, con los propósitos de la Agenda 2030, están buscando que se reemplace la población española por esta población inmigrante. Y parece que si no se ataja el problema a tiempo, pues la cosa va a camino hacia irreversible. Esta población inmigrante se va a quedar y se va a multiplicar. Se va a multiplicar como setas. Entonces, hablando de un futuro, yo no lo veo bien, no lo veo con optimismo. Pero si tuviéramos que hablar con optimismo, sería que los inmigrantes nacionalizados españoles, que realmente no son españoles, pues fueran unos buenos ciudadanos, que trabajaran, que aportaran, que no nos impusieran sus costumbres, ni su religión, ni su cultura, sino que pues respetaran la cultura y la mentalidad española. Y pues, en definitiva, lo que os digo es que fueran unos buenos ciudadanos, que paguen impuestos, que trabajen, que se porten bien, porque si no se portan bien a la cárcel o devolución a su país, y pues que aporten de positivo para el país, porque no va a quedar otro remedio que sobre todo respeten a los españoles, porque España no es su país. España es el país donde han sido acogidos, además han sido muy ayudados
y no deberían de ser ingratos, pero bueno, puede ocurrir cualquier cosa, porque ahora se está viendo en muchos países de Europa que la inmigración ha sido un error garrafal, que ha traído mucho malestar social, en delincuencia, en disturbios, en toda clase de cosas que no han sido positivas para la sociedad. En las escuelas, en la sanidad, en más impuestos, en más malestar, en más desconfianza, en fin, toda una serie de cosas que no han sido buenas para otros países de Europa. Y esto se ha visto en Holanda, se ha visto en Alemania, se ha visto en Francia, se ha visto en Suecia y se ha visto en Inglaterra y en muchos países de Europa. ¿Y a dónde lleva esto? Pues que los gobernantes tengan que hacer unas leyes más restrictivas, más opresoras, peores leyes que van contra las libertades para tener todo más o menos controlado, aunque sea difícil. Bueno, pues ojalá que la tendencia fuera algo más optimista, que esta inmigración realmente viniera a trabajar de verdad, pagar impuestos, contribuyeran a sostener el estado de bienestar y que no vinieran pues a ser unos parásitos que viven el trabajo del resto de los españoles que tienen patrimonio y que están trabajando pagando sus impuestos, porque incluso los pensionistas también pagan sus impuestos, que no tengan que venir aquí a vivir de que los demás los tengan que mantener, y en muchos casos en mejores condiciones que los españoles. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que se regularicen a 700.000 inmigrantes, porque no tenemos ni trabajo, ni vivienda, ni buenos servicios sociales, por ejemplo, en la sanidad, ni ayudas para la dependencia para nuestros ancianos, ni tenemos plazas de residencias públicas para nuestros ancianos, y la inmigración ilegal nos cuesta muchísimo dinero. El viaje, los hoteles, los menas, todo tipo de ayudas que les dan. Y esto, pues, es un dinero que haría más bien en gastarse para las necesidades de los españoles. El único partido político que está en contra de esta inmigración ilegal es Vox, y expone sus razones, que son bastante buenas, pero se les margina de salir en la televisión, se les tapa, se les silencia para que nos pongan su mensaje. Pero bueno, la gente normal y corriente, os podéis preguntar, ¿qué aporta de bueno regularizar 700.000 inmigrantes? Te vais a tener muchas dudas. Y la inmensa mayoría seguro que estáis de acuerdo conmigo de que no va a aportar nada de bueno. Y esto al mismo tiempo los políticos no nos hablan. Lo que nos va a costar en subida de impuestos. Lo que nos va a costar en mantener cada mena en los años que haga falta. En todo el malestar que va a conllevar. En fin, de todo el coste social, los políticos no hablan. Porque en realidad va a haber un gran coste social que nos va a costar mucho dinero y al mismo tiempo más inseguridad, más malestar, que acabaremos pagando el resto de los españoles. Y además, a estos políticos, estas cosas no interesan que se sepan. Por eso no hablan de ello en la televisión. Y si no, más bien están blanqueando la inmigración. Fijaos en Canarias, los damnificados del volcán no han recibido las ayudas. Y en España hay mucha gente que está mal, no recibe las ayudas que les correspondería. Además, la deuda se ha multiplicado una barbaridad. Y nos estamos endeudando cada vez más. Y no estamos para mantener más parásitos. No estamos para que venga gente que no va a aportar nada bueno, sino todo lo contrario. Y en fin, así es como son las cosas. Y estas van a ser las consecuencias, creo yo, de regularizar a 700.000 inmigrantes. Y los partidos que están a favor, Podemos, Partido Socialista, Partido Popular, que los menas, que los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias se los lleven a sus casas y los mantengan ellos con su dinero y no como el dinero de los españoles. En todo caso, incluso esto me parecería mal, porque si en algo pudiera ayudar de manera voluntaria y a manera particular, pues sería empezando por los propios españoles, que hay mucha gente que duerme en las calles, que hay gente que tiene pensiones de miseria, que hay gente que está en situaciones pues que necesita ayuda de dependencia por problemas de salud o por cualquier tipo de problemas. A estos tendrían que ayudar a sus compatriotas. Sin embargo, Yolanda Díaz, Ione Belarra,
la Irene Montero, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra o Elías Bendoro o Borja Semper, ninguna de estos sería capaz de llevarse a estos inmigrantes a sus casas y mantenerlos de ellos. Que lo paguen el resto de los españoles y que no se los pongan cerca de sus casas. Y acaban pagando las consecuencias los españoles más vulnerables, los más pobres, que se encuentran que en sus barrios pues viene esta inmigración ilegal que los ocupa sus viviendas, que se van acaparando sus barrios, que llevan más delincuencia, que les quitan el trabajo, que les degrada el lugar donde viven y cada vez están a por peor. Y sin embargo, no los meten a donde está la casa de Alberto Núñez Feijóo, o a donde está la casa de Zapatero, o a donde irá a vivir Pedro Sánchez cuando caiga y deje la presidencia del gobierno de España. O sea, de todos estos políticos, incluso los de Esquerra Republicana, que favorecen mucho la inmigración, a ellos a sus casas no se los llevan, no los acogen, que se paga como el dinero que están robando a resto de los impuestos. Y así es como nos va en España por culpa de estos políticos irresponsables, carentes de patriotismo y que no están para trabajar en una calidad de los españoles cada vez mejor y que al mismo tiempo se puedan bajar más los impuestos y tener más libertad, que esto sería lo ideal. Pero en fin, esta es otra más de las desgracias que hay en España. Bueno amigos, no me alargo más, que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo.